¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes, nos encantaría que nos contaras a qué hora te sueles acostar. Nos lo puedes dejar en los comentarios de tu plataforma preferida. También recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún capítulo nuevo. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso. Baja el volumen. Apaga las luces, la pantalla. Cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, existía un valle apenas susurrado en los mapas antiguos. Un pliegue de tierra fértil acunado entre montañas de suave pendiente, cuyas cimas se perdían a menudo en un velo de niebla. En el corazón de este valle, donde el aire olía a musgo húmedo y a la promesa de flores silvestres aún por abrirse, vivía Elara. Su hogar era una pequeña cabaña de piedra, con un techo cubierto de hierba que se mecía con la brisa, casi indistinguible del paisaje circundante. Las ventanas, pequeñas y de cristales gruesos, dejaban pasar una luz difusa, dorada por las mañanas y de un azul profundo en los crepúsculos. Un río de aguas mansas y cristalinas serpenteaba cerca. Su canto, un murmullo constante que era la banda sonora de los días de Elara. Un sonido tan familiar como el latido de su propio corazón. La vida de Elara transcurría con la cadencia de las estaciones, marcada por rituales sencillos y una profunda conexión con el mundo natural que la rodeaba. Al alba, la luz se filtraba a través de las hojas de un viejo roble que custodiaba su cabaña, pintando patrones cambiantes en las paredes de piedra. Elara despertaba lentamente, sin prisa, el cuerpo aún tibio bajo una colcha tejida con lanas de colores terrosos. Cada puntada, un pequeño secreto de manos olvidadas. El primer sonido consciente, aparte del río, solía ser el trino lejano de un pájaro madrugador o el crujido de la madera en el pequeño hogar mientras las últimas brasas de la noche anterior exhalaban su último aliento. Se levantaba y sus pies descalzos sentían la fresca suavidad de las esteras de junco que cubrían el suelo de tierra apisonada. El aire de la mañana, aún fresco y cargado con la humedad de la noche, acariciaba su piel mientras se movía por la estancia única de la cabaña. Un espacio que era a la vez cocina, dormitorio y sala de estar. Todo en una armonía rústica y funcional. Su primera tarea era avivar el fuego. Con movimientos pausados y precisos, añadía pequeñas astillas de madera seca. Su aroma resinoso impregnaba el aire matutino. Observaba cómo la primera llama vacilaba. Luego crecía, lamiendo la madera con una avidez tranquila, hasta que el hogar irradiaba un calor reconfortante. Preparaba una infusión con hierbas que ella misma recolectaba en las laderas del valle. Manzanilla de aroma dulce, menta fresca que despejaba los sentidos, o pétalos de rosa silvestre que teñían el agua de un delicado color ámbar. Sostenía la taza de cerámica, áspera
y cálida entre sus manos, y contemplaba el vapor ascendiendo en espirales perezosas. Cada sorbo, una comunión con la quietud de la mañana. A veces, mientras el agua se calentaba, se sentaba junto a la ventana, observando cómo la niebla matutina se retiraba lentamente del valle, revelando las laderas cubiertas de rocío, como si un velo de diamantes se hubiera extendido sobre la hierba. Después, solía atender su pequeño jardín, un rectángulo de tierra fértil donde crecían verduras de hojas verdes, raíces robustas y flores de colores humildes. El ara no hablaba con sus plantas, no en el sentido convencional, pero existía entre ellos un entendimiento silencioso. Sentía la textura de la tierra entre sus dedos, a veces húmeda y maleable, otras seca y desmenuzable. Arrancaba las malas hierbas con cuidado. Sus movimientos eran fluidos, aprendidos a través de incontables repeticiones. El aroma de la tierra removida, el perfume sutil de las hojas de tomate o el dulzor de las fresas maduras eran para ella tan elocuentes como cualquier palabra. Observaba el progreso de cada planta, la forma en que una hoja se desplegaba hacia el sol, la promesa de un fruto en una flor recién abierta. Regaba con agua del río, transportada en un cubo de madera, y el sonido del agua al caer sobre la tierra era una música suave para sus oídos. Estas rutinas, predecibles y serenas, tejían la urdimbre de sus días, creando un ritmo hipnótico que acunaba su espíritu. El ara era de naturaleza introspectiva. Sus pensamientos, a menudo, tan suaves y errantes como las nubes que flotaban sobre el valle. Encontraba un profundo consuelo en la soledad, no una soledad vacía, sino una llena de la presencia callada de las montañas, los árboles y el río. No recordaba otro hogar, ni otras caras. Su pasado era un lienzo en blanco, o quizás un paisaje velado por la misma niebla que a menudo cubría las cumbres. A veces se sentaba a la orilla del río durante horas, no haciendo nada en particular, simplemente observando el fluir del agua, las piedras lisas del lecho, el juego de luces y sombras en la superficie. El murmullo del agua parecía llevarse consigo cualquier atisbo de inquietud, dejando solo una sensación de profunda calma. En un pequeño cuenco de madera pulida sobre la repisa de la ventana, guardaba su único vínculo tangible con ese pasado desconocido, una piedra lisa y gris, del tamaño de un huevo de paloma. No era una gema, ni nada evidentemente valioso. Su superficie era fría al tacto, y en ella, casi invisible a menos que la luz incidiera de una manera particular, se adivinaba un grabado minúsculo, una espiral delicada que parecía continuar infinitamente hacia su propio centro. El ara, a menudo, sostenía la piedra, sintiendo su peso en la palma de su mano, trazando la espiral con la yema del dedo. No se preguntaba con angustia sobre su origen, ni sobre las manos que la habían tallado.
o sostenido antes que ella. Más bien, la piedra era una compañera silenciosa, un punto de anclaje para sus pensamientos más etéreos. A veces, al mirarla, una sensación fugaz, como el recuerdo de un sueño a medio olvidar, rozaba su conciencia. Una calidez, un murmullo inaudible, la sombra de una presencia. Estos ecos eran tan leves que se desvanecían antes de que pudiera aferrarlos, dejando tras de sí solo una estela de tranquila melancolía, no de tristeza, sino de una vasta e insondable distancia. El misterio de la piedra no era una carga, sino una parte más de la serena quietud de su existencia, aceptado con la misma paz con la que la aceptaba el ciclo de las estaciones o el fluir del río. En ocasiones, colocaba la piedra sobre su pecho mientras descansaba, sintiendo su frescor contra su piel, y le parecía que su ritmo cardíaco se acompasaba con alguna vibración ancestral contenida en el mineral. Un día, mientras el verano teñía el valle de verdes profundos y el aire vibraba con el zumbido de las abejas, el ara caminaba por un sendero menos transitado, uno que se internaba en la espesura del bosque, donde los helechos crecían altos y la luz del sol apenas lograba tejer manchas doradas en el suelo cubierto de hojarasca. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el musgo. Fue entonces cuando percibió un aroma que no reconocía del todo, dulce y ligeramente especiado, diferente a las fragancias habituales del bosque. La curiosidad, suave como la brisa, la guió hacia un claro escondido, donde, entre las raíces de un árbol anciano, florecía una única orquídea de un color índigo profundo, casi negro, con delicadas vetas plateadas que parecían brillar con luz propia. Nunca había visto una flor así. Se arrodilló, contemplando su belleza extraña y perfecta. Al inhalar su perfume, una imagen fugaz, sin forma definida, atravesó su mente. La sensación de una tela suave, como el terciopelo, y el eco de una melodía muy grave, casi una vibración. No era un recuerdo claro, sino una resonancia, un estremecimiento sutil en lo más profundo de su ser, como si una cuerda olvidada hubiera sido pulsada suavemente. La sensación le provocó un leve y sereno anhelo en el pecho, no doloroso, sino expansivo, como si algo dentro de ella se abriera hacia una inmensidad desconocida. Permaneció allí un largo rato, simplemente observando la flor, notando cómo sus pétalos parecían absorber la luz de una manera particular, como el aire a su alrededor se sentía diferente, cargado de una quietud especial. En ese mismo periodo, llegó al valle un hombre de aspecto apacible y distinguido, de mediana edad. El ara lo observó desde la distancia en una ocasión, mientras él se encontraba sentado a la orilla del río, no pescando, sino simplemente contemplando el fluir del agua con una concentración serena. Su rostro
estaba adornado por una barba cuidadosamente recortada, de un tono castaño con hilos plateados. Sus ojos, que Elara alcanzó a vislumbrar cuando él alzó la vista hacia el vuelo de un ave, eran de un azul profundo como el cielo en un día despejado. Reflejaban una personalidad tranquila y reflexiva. Parecían mirar al mundo con una calma que solo podían otorgar muchas experiencias vividas, y se entrecerraban ligeramente cuando se concentraba, como si estuviera descifrando los secretos del agua o del viento. Aunque no lo escuchó hablar, imaginó que su voz sería profunda y calmada, resonando con una sensación de seguridad y confianza. Este hombre, cuyo nombre supo más tarde que era Edwin, parecía moverse con una meticulosidad y una atención al detalle que Elara encontró extrañamente reconfortante. Elara escuchó fragmentos de historias sobre un conductor de autobús llamado Edwin, un hombre conocido por su extraordinaria dedicación y la calma con la que enfrentaba cualquier imprevisto. Estas historias no eran contadas con dramatismo, sino con un tono de respeto y admiración serena. Se decía que su rutina diaria era un modelo de orden y previsión. Se levantaba temprano, con el primer destello de luz, sincronizado con el amanecer. Su hogar, en una ciudad lejana que Elara apenas podía imaginar, era un modesto apartamento con vistas a la urbe, siempre ordenado y cómodo, decorado con pinturas abstractas que le recordaban la belleza de la simplicidad. Comenzaba el día con una taza de café humeante, mientras leía un libro o el periódico, sumido en una contemplación silenciosa. Su uniforme, siempre impecable, camisa planchada, corbata y pantalones de vestir. Su gorra, negra, firmemente en su lugar, considerándola parte integral de su identidad. En la terminal, antes de cada viaje, realizaba una inspección minuciosa de su autobús, verificando cada luz, cada señal, el correcto funcionamiento de las puertas y las salidas de emergencia, los asientos y los cinturones de seguridad. Revisaba el panel de control, el sistema de frenos, la dirección y la transmisión, asegurándose de que el extintor y el botiquín estuvieran en su lugar y en perfectas condiciones. Nada quedaba al azar bajo su atenta mirada. Esta devoción por el detalle, esta calma metódica, pintaba en la mente de Elara una imagen de una fiabilidad tan constante como el curso del río, una presencia que irradiaba una tranquilidad profunda y ordenada. Las historias contaban que incluso el sonido del motor de su autobús era diferente, más suave, como si el propio vehículo respondiera a su tacto sereno y experto. La visión de la orquídea índigo y la distante observación de Edwin, o las historias sobre su naturaleza metódica, no provocaron en Elara una búsqueda activa de respuestas, sino que profundizaron su estado de contemplación. Sostenía su piedra gris con más frecuencia, y la espiral grabada parecía ahora vibrar
con una resonancia nueva y sutil. Las imágenes que flotaban en su mente eran aún fragmentarias. El azul profundo de unos ojos amables, la sensación de seguridad al ser sostenida por unas manos firmes pero gentiles, el aroma especiado de flores desconocidas mezclado con el olor a limpio de una tela bien planchada. No había narrativa, solo texturas, colores y emociones difusas, como acuarelas desleídas por la lluvia. La espiral de la piedra parecía ahora un camino, un sendero que se adentraba en un paisaje interior apenas vislumbrado, un paisaje que no inspiraba temor, sino una serena curiosidad, una invitación a seguir explorando con la misma lentitud y atención con la que observaba el crecimiento de una hoja o el dibujo de la escarcha en una mañana de invierno. A veces, mientras sostenía la piedra, cerraba los ojos y dejaba que su mente vagara, no buscando activamente, sino permitiendo que cualquier sensación o imagen saliera por sí misma, como burbujas subiendo lentamente desde el fondo de un estanque tranquilo. El valle continuó su ciclo inmutable. Los días se alargaban y luego comenzaban a cortarse. Las hojas de los árboles pasaron del verde intenso del verano a los tonos dorados y cobrizos del otoño. Durante sus paseos, largos y meditativos, el ara observaba con renovada atención los detalles más nimios. La filigrana de una telaraña enjollada por el rocío, el patrón de la corteza de un árbol, el vuelo de una lechuza al atardecer. Cada elemento de la naturaleza parecía susurrarle fragmentos de una historia olvidada, no con palabras, sino con sensaciones. Un día encontró junto al río un trozo de cerámica arrastrado por la corriente, de un azul tan intenso como los ojos de Edwin. Al tocar su superficie lisa y fría, sintió una punzada de reconocimiento, tan leve como el aleteo de una mariposa, pero inconfundible. No intentó encajarla en ningún rompecabezas, simplemente la añadió a su cuenco junto a la piedra gris, otro fragmento silencioso de un todo desconocido. Lo limpió con cuidado con agua del río y lo secó con un trozo de tela suave, observando cómo la luz jugaba en su superficie. En una ocasión, un anciano viajero, de esos que aparecían raramente por el valle, buscando solo un lugar tranquilo donde descansar unos días, le habló sin que ella preguntara sobre las antiguas rutas que cruzaban las montañas. Mencionó de pasada una ciudad lejana, famosa por sus tejedores de tapices y sus jardines de flores exóticas, donde crecían orquídeas de un índigo profundo. El anciano describió cómo los conductores de las diligencias que antaño recorrían esas rutas eran hombres de gran temple y meticulosidad, responsables de la seguridad de sus pasajeros a través de puertos de montaña difíciles y valles solitarios. Habló de uno en particular, un hombre llamado Edwin,
cuya calma, en medio de una tormenta de nieve, se había vuelto legendaria. Cómo había guiado su vehículo con mano firme y voz tranquilizadora, asegurándose de que todos llegaran a salvo a su destino. El ara escuchó en silencio, y las palabras del viajero se tejieron con las imágenes y sensaciones que ya habitaban en ella, creando un tapiz cada vez más rico, aunque aún incompleto. Los días en el valle se deslizaron hacia el invierno. La nieve caía en copos grandes y silenciosos, cubriendo el paisaje con un manto blanco que amortiguaba todos los sonidos. El ara pasaba más tiempo en el interior de su cabaña, junto al fuego crepitante. La piedra gris y el fragmento de cerámica azul descansaban en su cuenco, y a menudo los tomaba en sus manos, sintiendo sus diferentes texturas, sus distintas temperaturas. Las imágenes y sensaciones de su pasado seguían llegando, no como respuestas directas, sino como una atmósfera, un color, una emoción que se integraba suavemente en su presente. Ya no eran fragmentos aislados, sino que comenzaban a tejerse en una melodía interior, una canción sin palabras que hablaba de viajes largos, de manos cuidadosas, de ojos azules llenos de bondad y del perfume embriagador de flores extrañas en jardines lejanos. El ritmo de estas revelaciones era tan lento y natural como el derretirse de la nieve en primavera, sin sobresaltos, sin urgencias. El silencio del valle nevado era profundo, roto solo por el susurro del viento o el lejano crujido de una rama cargada de nieve. Este silencio exterior parecía amplificar la quietud interior de el ara, permitiéndole escuchar con más claridad esos ecos sutiles de su memoria. Una tarde, mientras la luz del invierno teñía el cielo de tonos violetas y rosados, el ara observaba los intrincados patrones que la escarcha había dibujado en el cristal de su ventana. Eran espirales delicadas, casi idénticas a las que adornaban su piedra gris. Y en ese instante, sin que nada extraordinario sucediera, una profunda sensación de paz la invadió. Era como si las piezas dispersas de un paisaje interior hubieran encontrado su lugar, no para formar una imagen completa y definida, sino para crear una armonía serena y comprensiva. Era una sensación similar a la que experimentaba al contemplar el valle desde una altura, viendo cómo cada sendero, cada arroyo, cada bosquecillo formaba parte de un todo coherente y hermoso. Comprendió, o más bien sintió, que su vida, como la espiral en la piedra, era un continuo, un camino que se había iniciado mucho antes de su conciencia en el valle y que seguiría fluyendo como el río hacia un destino desconocido pero no temido. Los fragmentos de su pasado, el posible eco de la voz de un hombre como Edwin, la imagen de unas manos meticulosas, el aroma de una orquídea índigo,
la textura de una tela suave. No eran ya preguntas sin respuesta, sino presencias queridas, como estrellas distantes que, aunque no iluminaran con la fuerza del sol, ofrecían una guía constante en la noche tranquila de su alma. Supo, con una certeza que no necesitaba palabras, que había sido amada, que había sido cuidada, y que la bondad y la belleza habían sido parte de su origen, tan intrínsecas como el aire que respiraba o la tierra que pisaba. Esta certeza no era un conocimiento intelectual, sino una profunda convicción que emanaba de su ser más íntimo, una calidez que se extendía desde su corazón hacia cada rincón de su conciencia. Esta comprensión no trajo consigo la necesidad de buscar más, de desenterrar nombres o lugares. El valle, con su silencio elocuente y sus ciclos inmutables, le había enseñado que el verdadero conocimiento no siempre reside en los hechos, sino en la resonancia del corazón. La paz que sintió era tan profunda y abarcadora como el cielo estrellado en una noche clara de invierno. Era una paz que no borraba el misterio, sino que lo abrazaba, reconociéndolo como parte de la belleza de la vida. El fuego en el hogar crepitaba suavemente, esparciendo chispas doradas que danzaban por un instante antes de extinguirse. El ara sintió el calor en sus mejillas, la suave presión de la manta sobre sus hombros, el ritmo tranquilo de su propia respiración. Cerró los ojos, no para dormir aún, sino para saborear esa plenitud serena. Las imágenes de su mente eran ahora suaves y difusas. Un campo de flores índigo meciéndose bajo una brisa cálida. El brillo tranquilo de unos ojos azules. La sensación de unas manos seguras guiando un viaje a través de paisajes montañosos cubiertos de niebla. No había conflicto ni anhelo, solo una aceptación luminosa, un estar presente en la inmensidad de un universo bondadoso. El ara se acurrucó más profundamente bajo su colcha. El mundo se redujo a esas sensaciones primarias: calor, suavidad, el sonido rítmico de su propia existencia. Y así, envuelta en la paz de su valle escondido, con el corazón lleno de un saber silencioso y sereno, el ara se dejó llevar por la corriente mansa del sueño, hacia las profundidades tranquilas, donde los recuerdos y los sueños se entrelazan sin principio ni fin. El último pensamiento consciente fue una sensación de gratitud, una gratitud suave y difusa por la calidez del fuego, la solidez de su cabaña y la inmensa y silenciosa compañía del valle que la cunaba. Y hasta aquí ha llegado la historia. Espero que ya estés dormido o dormida y queremos agradecerte que nos hayas escuchado y mañana, cuando te despiertes, entres en el podcastparadormir.com para seguirnos en nuestras redes sociales y también que nos des el feedback del capítulo que acabas de escuchar. ¿Vale? Bueno, descansa.